acerca del tablero monitor de estas máquinas. Sin embargo, lo que vamos a hacer en este tema, vamos a tratar de reconocer, vamos a reconocer las nuevas tecnologías que traen estos equipos y las partes principales que tiene el tablero monitor en esta máquina. Esta es la cabina de nuestra excavadora de la serie E, ¿no? Este es, por ejemplo, este es de una 300, ¿no? Y como se dan cuenta, no tiene un pedal para traslación, ¿no? En vez de ese, se le ha puesto este pedal de acá. ¿Está bien? Este está el tablero monitor, encontramos los joystick y algunas configuraciones que va a tener el equipo. ¿No? Vamos a tener un modulador, en caso de estas máquinas. El primer modulador acerca de del joystick que nosotros vamos a tener. Este joystick es progresivo, lo que quiere decir que cuando se selecciona un módulo mayor al necesario, la carrera del mando es más corta, por lo tanto, menor precisión, ¿no? Tenemos opciones que podemos usar. La primera opción es la P, es de Power Max o Max Velocidad de un 100%. La posición H es Head Duty, máxima producción 95%. La G es de General, de Operación Económica 90%. F fino, máximo poder 70%. Y Relanti o calentamiento al 60%, ¿no? De acuerdo a esto, nosotros vamos a activar la máquina. Eso lo vamos a tocar también un poco más adelante. Vamos a ver en el tema de operación del equipo. A la hora de encender la máquina, como tenemos que trabajar, es en base a estos sistemas, ¿no? El teclado más tecla de accesorios directos, ¿no? En estos equipos, en este tablero monitor, va a venir con un teclado perfectamente colocado que permite al operador navegar fácilmente a través del monitor LCD y activar las funciones de la máquina de forma segura y cómoda. La funcionalidad de la cámara, el aire acondicionado y las luces se pueden personalizar a través de la tecla de acceso rápido y permite al operador seleccionar y guardar las configuraciones deseadas, ¿no? Es como un celular prácticamente, ¿no? Donde vas a tener también algunas configuraciones de ingreso rápido, como lo que es luces, aire acondicionado y la cámara trasera en caso tuviera, ¿no? El tablero monitor LCD de 8 pulgadas es antirreflejos, muestra el estado de la máquina, información que hace más utilización con un nuevo teclado remoto y la pantalla permite al operador navegar fácilmente a través de los diferentes menús. Los relojes que tenemos en acá, en este caso, vamos a tener lo que es el nivel de combustible, temperatura de refrigerante del motor y emisión de gases de escape. Vamos a tener el eco, vamos a tener el orómetro, las horas del equipo, las RPMs del equipo, ¿no? Y otra de las características principales que tiene este tablero monitor es que funciona con Bluetooth. Se ha añadido un Bluetooth y la función de manos libres que permiten al operador conectarse a funciones inalámbricas para una conectividad más sencilla y una mayor comodidad. Desde un celular ya puedes tú manipular tu tablero monitor. Otras características que tiene este nuevos tableros monitores, que en el sistema de relante o automático, la velocidad del motor se reduce a relante cuando no se utilizan los mandos durante un tiempo predefinido, entre 3 y 20 segundos, lo que reduce el consumo de combustible y el ruido para los trabajadores situados cerca de la máquina, ¿no? Tiene un modo de trabajo. El sistema integrado del modo de trabajo de Volvo incorpora ahora el modo G4 para lograr un óptimo consumo de combustible y un mayor rendimiento de la máquina. Se puede elegir el mejor modo de trabajo para la tarea que se esté realizando, seleccionando, y esa selección que teníamos nosotros veíamos anteriormente, ¿no? Teníamos el modo de relanti, modo fino, modo general, pesado y modo de potencia máxima, ¿no? Esos son algunos modos que vamos a tener para configurar. Eso lo teníamos que accionar, hemos visto con una perilla, ahora eso se refleja acá en el tablero monitor, ¿no? Vamos a seguir viendo. Tenemos también el indicador eco, se ha añadido una barra indicadora de eco para el consumo momentáneo de combustible que se puede reiniciar a través del monitor y hará un seguimiento del consumo de combustible bajo diferentes aplicaciones, ¿ya? Este modo eco mayormente solamente se ha aplicado en lo que son equipos Volvo para
evitar la contaminación al medio ambiente, ¿no? Bajar la contaminación al medio ambiente. Otra de las características es la parada automática del motor. En estas excavadoras de la serie E se incorporan la función de parada automática del motor, que se activa si no se está utilizando la máquina, y cuando la máquina no se ha movido durante 5 minutos, el motor se apaga automáticamente. De este modo se reducen los costos de funcionamiento. Esas van a ser algunas características que va a tener el tablero monitor. Joystick y la tecla de acceso directo. En el joystick, como va a tener 4 indicadores, esos 4 eran opcionales, ¿no? Esos 4 botones. Uno de esos botones se puede utilizar para el limpiaparabrisas, para la cámara, para el silenciamiento de audio o la función de máxima potencia, y puede asignarse a un interruptor de conexión en el joystick, como lo veíamos, ¿no? Esto permite al operador controlar fácilmente la función seleccionada con solo pulsar ese interruptor. De frente ya te pueden mandar, si quieres cámara, si deseas el aire acondicionado, puedes asignarlo, ya que esos botones se han creado para facilitar al operador, ¿no? La ergonomía, para la comodidad de la operación de la máquina. El tablero monitor también nos trae lo que es el sistema de gestión de implementos. El sistema de gestión de implementos es controlado a través de un monitor que guarda los ajustes para hasta 20 implementos hidráulicos diferentes, dependiendo de las opciones configuradas, y el sistema de gestión puede guardar el caudal de régimen y aliviar la presión. Tenemos 3 diferentes sistemas de gestión de implementos, ¿no? Y se pueden configurar a más. Por ejemplo, uno puede ser para el cucharón, para el martillo, para las tenazas, etcétera. De acuerdo a eso, nosotros lo podemos asignar, y de acuerdo a eso también el equipo le va a dar más sistema hidráulico en caso requiera. Bueno, señores, con eso hemos visto ya el tablero monitor, y rápidamente vamos a entrar a la inspección del equipo. Para reconocer la inspección de la máquina, la inspección del equipo es para tener la máxima vida útil del equipo. Para eso nosotros tenemos que hacer una inspección detallada y minuciosa. La inspección del equipo es el checklist, ¿no? Es el llenado del checklist. Cuando nosotros hablamos de inspección del equipo, es revisar minuciosamente y realizar un mantenimiento preventivo en caso sea necesario. Como operadores, ustedes a la hora de abrir, reconocer las partes, por ejemplo, en el caso de acá la cabina, tenemos que ver, esta cabina, por ejemplo, es una cabina amplia, segura. Esta cabina es amplia, confortable y segura para que el operador sienta el confort y sea más productivo, ¿no? Cerca de la climatización, ya lo hablábamos anteriormente en las partes, ahora vamos a ver un poco más. En caso de la climatización, este tiene un sistema de climatización en la cabina, que es aire acondicionado y calefacción. Es adecuada la ventilación de la cabina, permite trabajar con confort a cualquier condición de temperatura del exterior. Es seguro para bloquear los mandos hidráulicos, ¿no? Y también nos permite hacer la inspección del filtro de cabina, que mantiene limpio el ambiente del operador. Es opcional también este filtro, no en todos los equipos viene. Y también revisar lo que es la pantalla LCD, el Light Display, que muestra las funciones del excavador y las advertencias del equipo. Por ejemplo, una serie más antigua, una serie B. Ya habíamos visto el equipo más moderno de la serie E. También revisar el motor, tener un conocimiento acerca del motor. En caso del motor Volvo, como vemos en imagen, este motor es electrónico, ya que tiene una memoria incorporada, es de turbo alimentado de 6 cilindros en línea, con un intercooler, y alto torque a bajas RPMs, lo que se reduce la mayor productividad y menor consumo de combustible, ¿no? En el modo de refrigeración tenemos el ventilador controlado por motor hidráulico que consume energía solo cuando es necesario. Tenemos un sistema de filtración que está en 3 etapas: filtro ciclónico, el prefiltro y el filtro principal. Tiene tres tipos de etapas, ¿no? Son como los equipos antiguos que teníamos en excavadoras. En las actuales excavadoras Caterpillar, hablando de la serie GC, por ejemplo, haciendo una comparación con ese equipo, todavía hay una desventaja acá, ¿no? Pero sin embargo, este filtro que tenemos, lo tenemos que hacer el cambio cada 250 horas, ¿no? Pero esto alarga la vida del motor y maximiza la eficiencia del motor. Tenemos un relante automático. Esto reduce las RPMs del motor al mínimo
luego de 5 segundos de no tocar los controles para ahorrar combustible. ¿Eso qué quiere decir? Que si está activado el relanti, en caso tú no operes o por A o B esperes un camión, en ese tiempo se va a bajar automáticamente las revoluciones del equipo hasta que venga el siguiente camión y puedas activar. Estos son los filtros y separadores de agua. El filtro de combustible con purgador de agua para facilitar la limpieza del combustible, de impurezas, agua. Y también tenemos un filtro de aceite del motor y filtro de refrigerante, ¿no? Acá vemos nuestra bomba hidráulica. Acerca de lo que preguntan, acerca de lo que es el mantenimiento por horas de los filtros, también hemos desarrollado unas diapositivas. En un momento vamos a tocarlo en el tema de mantenimiento para ver a cuántas horas se tiene que hacer el cambio y también ver los tipos de mantenimiento que tenemos que realizar en este tipo de máquinas. En el sistema hidráulico, nosotros tenemos el sistema hidráulico de la excavadora Volvo. Responde rápidamente a los movimientos de los controles. Es un sistema... Un segundo. Este sistema hidráulico que tenemos puede variar de acuerdo al equipo. Va a tener más caudal y menos caudal de acuerdo al tamaño, ¿no? A más tamaño, más caudal, más presión para el trabajo. Las bombas hidráulicas, tenemos dos bombas de pistones axiales de flujo variable que envía el aceite hidráulico a los pistones hidráulicos y el sistema de giro y los motores de traslación. En caso de la válvula de control de principal, este distribuye el flujo de aceite hidráulico a las zonas donde es necesario. En refrigeración del sistema hidráulico es hecho de aluminio, lo que permite una mayor transferencia de calor y protección contra la corrosión que los intercambiadores de cobre o bronce, ¿no? Este es un sistema hidráulico para martillo o cizalla opcional que nosotros lo podemos activar. Este también podemos colocar una línea hidráulica para trabajar con martillo o cizalla, ¿no? En caso ustedes lo activen, va a producir más caudal, más hidráulica, para que nosotros podamos activar lo que es el taladreo, ¿no? En caso del martillo, ¿no? O otra herramienta opcional que necesite otro sistema hidráulico, ¿no? Como vemos acá en imágenes, ¿no? Vamos a activarlo y a la hora de pisar se va a activar, va a tener más flujo hidráulico a la hora de trabajar, ¿no? También podemos tener, en caso de la cizalla, también se puede activar, podemos poner ese botón y le da más sistema hidráulico a la hora de cortar, ¿no? Eso también se aplica con el pedal opcional que tenemos en la cabina Volvo, ¿no? Una vez revisando, reconociendo ya las partes, haciendo una inspección, la inspección siempre recuérdense que tienen que tener un punto de orden lógico, ¿no? Siempre empezar en la parte del piso, parte media, parte alta, de preferencia de donde ingresas a la cabina, a la mano izquierda, y realizarlo antes de operar, después de operar o cada vez que tengas que bajar de la máquina. Estos equipos nos dan facilidad de mantenimiento, todas las compuertas son de fácil acceso, incluso desde el nivel del piso, y los componentes están bien distribuidos, permitiendo facilidad de mantenimiento, puntos de lubricación y centralizados para reducir los tiempos de lubricación, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos nuestro sistema hidráulico, ¿no? Cómo está distribuido. Y el filtro de combustible. El nuevo filtro de combustible ha permitido extender el intervalo de mantenimiento hasta en 1000 horas, ¿no? También tenemos que revisar el nivel de combustible, el nivel de aceite hidráulico, ¿no? Y en caso que falte, tenemos que llenar, ¿no? Ver los pernos inferiores que están protegidos y el sistema de drenaje de aceite fácil acceso reduce los derrames, ¿no? Estos elementos que simplifican el mantenimiento y protegen el medio ambiente. Revisar el estado de la superestructura ante deformaciones, ¿no? Limpieza. En caso de las superficies antideslizantes, todas las plataformas tienen superficies antideslizantes, incrementan la seguridad, ¿no? Estas se adhieren a los zapatos, punta de acero,
para que no te caigas, en otras palabras, ¿no? Pero eso es un elemento de seguridad que ya viene en todas las máquinas. Tenemos que, nosotros como operadores, mantenerlo limpio, es nuestra obligación, ¿no? Y esa es la insulación para reducir los ruidos. Acá vemos espejos amplios, caja de herramientas, algunas opciones que tienen los equipos. El contrapeso desmontable también puede venir con esta máquina. Es como una medida de seguridad en caso que el brazo y la pluma sean más largas. Se instala un contrapeso desmontable para que sirva como una medida de prevención, ¿no? Y apertura de todas las puertas también. Nos permite para hacer la inspección del equipo y el mantenimiento de la máquina. Estos equipos también nos dan una opción de acoplador rápido. Ese acoplador rápido también tiene funciones de trabajo. El acoplador rápido ya puede venir con el equipo o puedes instalarlo. A la hora de revisar también el brazo, la pluma y la cuchara, el equipo de excavación está compuesto por el brazo, pluma e implemento o cuchara y tiene una serie de combinaciones que se ajustan a cada aplicación. En caso del acople rápido, este permite el intercambio de los implementos con rapidez y seguridad, ¿no? Podemos cambiar de cucharón a otras herramientas. Puede venir automático o mecánico. Si es mecánico, va a requerir que tú instales el sistema hidráulico. Pues si es automático, mayormente ya viene automático, ¿no? Automáticamente ya se instala el sistema hidráulico al elemento donde vas a acoplar. El carro inferior. En el carro está formado por una sólida estructura en forma de X. Ahí está, vemos. En la parte inferior lo que tenemos que revisar es el estado de las zapatas, ¿no? Los puntos de engrase, ¿no? Vamos a ver los rodillos superiores, rodillos inferiores, el resorte tensor, el motor de traslación y la rueda guía. Tenemos que revisar la protección completa de la oruga, que esté en óptimas condiciones y obviamente que esté limpio. Muchas veces descuidamos esta parte, tenemos que tenerlo limpio, ¿no? Estos son los motores de traslación. Estos motores de traslación son automáticos de 2 velocidades, ¿no? Esto es una protección interna que tienen las excavadoras que vienen equipadas con de larga duración, lo que incrementa los intervalos de mantenimiento. Protección del carro inferior estándar también tenemos, en caso de los rodillos, para la protección. Con eso hemos visto ya la inspección rápidamente, hemos visto el tablero monitor del equipo. Ahora lo que deseamos trabajar son las técnicas de operación. Cuando hablamos de las técnicas de operación, usted antes de arrancar, tiene que cerciorarse de que todo el equipo esté en óptimas condiciones y haber hecho una inspección correcta de la máquina, ¿no? Nota, a la hora del arranque, asegúrese que las palancas de bloqueo de mando se encuentren en posición hacia abajo o bloqueo y de lo contrario, no será posible arrancar la máquina. Advertencia, compruebe que no hay ninguna persona ni obstáculo alrededor de la máquina antes de arrancar el motor. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una persona cerca, no puedes arrancar así por así. Por ejemplo, hay obreros, tienes que mandar una señal, ¿no? Con la bocina más que nada, para que mantenga una distancia. Ahora, si tú por ahora está desbloqueado tu sistema hidráulico y quieres arrancar, no va a arrancar tu máquina porque está desbloqueado. Tiene que estar bloqueado para que tú recién arranques. Importante, no mantenga la llave en la posición de arranque durante más de 20 segundos, ya que pueden causarse graves daños al sistema de arranque y si no se arranca el motor, gire la llave de nuevo a la posición de parada y espere unos minutos antes de hacer de nuevo el intento de arranque. Otra vez, importante, si se producen ruidos anormales, vibraciones excesivas o funcionamiento anormal, pare el motor girando la llave inmediatamente a la posición de parada. Y también importante, espere hasta que el sistema electrónico esté completamente desactivado antes de arrancar de nuevo el equipo. Pero también a la hora de arrancar puedes tener dos tipos de diferencias. A temperaturas superiores a grados Celsius, a 0 grados Celsius, y a temperaturas inferiores a grados Celsius. Si es superior a grados Celsius, o sea, si es una temperatura caliente, gire el mando de selección de régimen del motor de la posición A una posición régimen del bajo. Toque la bocina antes de arrancar el motor y no pierda de vista a las personas que se encuentran
en las cercanías de la máquina. Gire la llave de posición de arranque si la máquina está equipada con cierre de códigos. Suelte la llave en cuanto haya arrancado el motor y deje que se caliente la máquina. Pero si las temperaturas son inferiores a grados Celsius, usted gire el mando de selección del régimen del motor de la posición A una posición de régimen bajo. Gire la llave de posición de trabajo precalentamiento y cuando se haya apagado el indicador de calentamiento, suene la bocina antes de arrancar el motor y no pierda de vista a las personas que se encuentran en las cercanías de la máquina. Gire la llave a la posición de arranque si la máquina está equipada con cierre de código y suelte la llave en cuanto haya arrancado el motor, ¿ya? Y por último, deje que se caliente la máquina, acciónela a baja velocidad y con una carga ligera hasta que haya calentado el aceite en el motor y en el sistema hidráulico. Esa va a ser a la hora de arrancar, ya sea en temperaturas superiores a grados Celsius o inferiores a grados Celsius. Parada de la máquina. A la hora de realizar la parada del equipo, seleccione un terreno lo más nivelado posible para aparcar la máquina. Desciende el implemento hasta el suelo y deje que el motor de relante durante aproximadamente 30 segundos antes de parar el motor. De lo contrario, el turbocompresor no recibirá suficientemente lubricación, con una vida de servicio más corta y mayor riesgo de agarrotamiento de los cojinetes. Gire la llave de encendido a la posición de parada y mueva la palanca de bloqueo de mando hacia abajo para bloquear el sistema hidráulico de forma segura. Si va a dejar la máquina sin usar durante largo tiempo, desconecte el interruptor de batería. ¿Está bien? Recuerde que puede minimizar el riesgo de robo de la siguiente manera, retirando la llave de encendido cuando deje la máquina desatendida. Cerrando con la llave de la puerta y cubierta al concluir la jornada, desconectando la batería con el interruptor de la batería y retirando la manija del interruptor, aparcando la máquina donde sea mínimo el riesgo de robo y daños y retirando de la cabina todos los objetos valiosos tales como teléfonos móviles, ordenadores, radio y bolsas. Encadenando la máquina y por último grabando el número PIN o el número de la matrícula nacional de la máquina en sus ventanas. Resulta más fácil identificar las máquinas robadas en caso pueda sufrir un accidente, un robo. Son algunas recomendaciones que nosotros les brindamos a la hora de realizar la parada del equipo. Estacionamiento. Importante. Usted debe aparcar la máquina en un terreno nivelado. Si no puede evitar aparcar la máquina en una pendiente, coloque o bloquee de madera debajo de cada oruga e hinque la tierra y los dientes de la cuchara, como vemos en imágenes. Aparque la máquina en condiciones tales que los vástagos de los pistones de los implementos estén protegidos contra la humedad, el polvo y los daños. Siga los párrafos anteriores del 3 a 6, apartado de parada, y cierre con llave todas las ventanas, puertas y tapas. Esa va a ser las recomendaciones a la hora de ustedes realicen el estacionamiento de la excavadora en un lugar inclinado, ¿no? Trabajo en pendientes. Importante. Con objeto de no poner en peligro la lubricación del motor, no se debe inclinar más de 35 grados. Sin embargo, observe que quizá la máquina probablemente dicha y dependiendo de la carga en cuestión no pueda trabajar en este ángulo. Precauciones en pendientes. Tenga cuidado al abrir o cerrar las puertas en una pendiente, ya que la fuerza operativa puede cambiar rápidamente y asegúrese de mantener las puertas cerradas. No descienda una pendiente en marcha atrás y recuérdese, no cambiar el sentido ni conduzca transversalmente en una pendiente. Cambie de sentido en terreno llano, bajando primera, si es preciso, a terreno llano y dando un rodeo, ¿no? Eso siempre y cuando a la hora de trabajar en una pendiente, recuérdense también que utilice la misma gama de velocidad que utilizó a la hora de subir, tiene que utilizar la hora de bajar. Y siempre se tiene que subir y bajar con la rueda motriz en la parte trasera del equipo, ¿no? Si estás bajando, giras la máquina nomás, pero de alguna manera eso va a soportar el equipo y va a evitar posibles accidentes.
Si se resbala la máquina, descienda inmediatamente la cuchara al suelo y la máquina puede volcar debido al desequilibrio especialmente. No gire con la cuchara cargada. En caso inevitable, apile tierra en la pendiente para nivelar y estabilizar la máquina, ¿no? En caso sea inevitable, como vemos en la imagen, ¿ya? Mientras usted avanza por una pendiente, mantenga un ángulo de 90 a 110 grados entre la pluma y el brazo, como vemos en imágenes, elevando la cuchara de 20 a 30 centímetros sobre el suelo. Esas son algunas recomendaciones a la hora de trasladarnos con esta máquina. ¿Qué pasaría si estamos en un terreno pantanoso, en un lodo, ¿no? En muchos lugares que nosotros trabajamos, no estamos ajenos a las lluvias y puede caer una lluvia al día siguiente o ese mismo rato tenemos que sacar la máquina. Las recomendaciones son las siguientes. Tengan mucho cuidado si trabaja en terreno pantanoso. En un atasco de una cadena, si se atasca una de las orugas, levante usando la cuchara y coloque un tablón debajo de la oruga. Algo muy importante, cuando levante la máquina usando la pluma o el brazo, use la parte interior de la cuchara y no use los dientes de la cuchara. Ajuste el ángulo entre la pluma y el brazo entre 90 y 110 grados. Y después de trabajar en agua o de escapar de terreno pantanoso, rellene grasa en los pasadores de implemento o en las zonas afectadas por el agua. Compruebe el aceite de las ruedas delanteras, los rodillos y las cajas de accionamiento de orugas y si está contaminado, cambie usted el aceite. Profundidad de agua permitida. La profundidad de agua a la hora de trasladarte por un río, como ejemplo, a hacer limpieza de río, importante. Tenga cuidado cuando la superestructura se encuentre debajo del agua, ya que puede estropearse el ventilador del motor, ¿no? La forma correcta, como vemos, es el rodillo superior y el nivel de agua. Que el nivel de agua esté a la mitad del rodillo superior. Esa es la forma correcta que nosotros tenemos que trasladar. Pero esa es la forma teórica. En la forma práctica, posiblemente no te pueda pasar eso. Incluso puede subir más, incluso hasta la cabina. Entonces, lo que tú tienes que hacer es generar con el cucharón, hacerte un banco para poder salir de la zona o pasar por donde vas a ingresar. Por ejemplo, si es en la limpieza de un río, ¿no? Cuando haya salido del agua, asegúrese de rellenar grasa en las zonas afectadas por el agua, tales como pasador de la cuchara, etc. Quite totalmente la grasa vieja, independientemente del periodo de mantenimiento. No importa si falta todavía para hacer mantenimiento, falta aumentar grasa, no importa, igual lo tenemos que sacar y compruebe también el engranaje de traslación en cuanto a la contaminación y si es necesario sustituirlo, ¿no? Trabajo de la retroexcavación. A la hora de hacer la retroexcavación, en caso de la retroexcavación, implica excavar el material a un nivel más bajo que aquel en que está situada la máquina. ¿Ya? Cuando el ángulo entre el cilindro y las articulaciones de la cuchara, el cilindro del brazo excavador y el brazo excavador está ajustado a un 90 grados. La eficacia del trabajo de cada cilindro se encontrará a su máximo nivel. Aprovecha este ángulo para mejorar la eficiencia de trabajo y alcance para la excavación eficaz es cuando el brazo excavador se encuentra entre 30 hacia adelante y 40 grados hacia atrás, como vemos en imágenes. Puede haber una pequeña diferencia según la profundidad de excavación. No utilice el cilindro hasta el extremo de su carrera, sino solo dentro de este intervalo. Otra recomendación más a la hora de realizar este tipo de trabajos, recuérdate que el tamaño del banco es la misma longitud de la unión de la pluma y cucharón y la unión del brazo y el cucharón. Esa unión, ese tamaño es el tamaño del banco que nosotros tenemos que hacer para realizar una excavación. Ahora, el tipo de trabajo que vamos a tener puede ser un trabajo de ataque o un ataque de fuerza, de plegado. En cualquiera de esos dos, tenemos que ver qué aplicación tenemos que usar. Por ejemplo, si es un ataque, tienes que ir de 30 grados, 90 grados, o sea, recto ya está subiendo, y 45 grados ya está cerrando. O sea, es un trabajo constante que se tiene que hacer con la excavadora. A la hora de hacer zanjas, instale una cuchara adecuada para la excavación. Coloque la máquina dentro donde pueda excavar la zanja eficazmente. Y si se trata de una zanja ancha,
Escabe primero a ambos lados y luego a la zona central. Si por A o B tú es una zanja ancha y tú excavas desde el medio, los costados se te van a venir, ¿no? Entonces se recomienda a los dos costados y si por A o B se viene, te pones a un costado y haces la limpieza de la zanja, ¿no? Es mucho más fácil, más recomendado. Trabajo de carga. Para trabajar eficientemente, coloque el damper o el camión de modo tal que se consigna un movimiento de giro pequeño y buena visibilidad para el operador. Coloque también por la parte trasera del camión volquete y no por el costado, ya que así el trabajo del operador será más fácil y mejora la eficiencia. Ahora, a la hora de cargar también, de acuerdo al material, tenemos que nosotros trabajar. Por ejemplo, si vas a trabajar con rocas, primero pongamos material más pequeño, más reducido, como rocas bien fragmentadas, o tierra, o el material que vas a cargar, ¿no? Hacemos una camita, como quien dice, y encima recién echamos las rocas, porque si no, deformaría el mismo camión, ¿no? A la hora de descargar también, recuérdate que empezar de la parte de la cabina del operador hasta la puerta de lo que es el camión, ¿no? A la puerta trasera del camión. Vas avanzando para que se llene parejo lo que es el camión. Nosotros también podemos utilizar las zapatas de acuerdo a la aplicación que vamos a trabajar. Por ejemplo, la zapata de 600 milímetros es para terreno rocoso, tierra normal. La precaución es durante el uso, que el avance a baja velocidad al conducir por terreno accidentado con obstáculos tales como grandes rocas o árboles caídos, ¿no? De 700 a 800 milímetros en terreno blando, es en avance a alta velocidad, solo sobre terreno plano, y cuando sea imposible evitar el desplazarse por encima de un obstáculo, reduzca la velocidad de traslación aproximadamente la mitad de la velocidad baja. Advertencia. No puede usarse en terrenos accidentados donde haya grandes obstáculos, tales como rocas o árboles caídos. Una zapata de 900 milímetros es para terrenos sumamente blando, terreno pantanoso. Este se utiliza solo en terrenos donde es imposible hacer uso de 600 milímetros o de 700 a 800 milímetros. Desplace a alta velocidad solo por terreno llano y cuando no sea posible evitar conducción por terrenos accidentados, reduzca la velocidad de marcha, aproximadamente la velocidad baja, ¿no? Pero advertencia, no puede usarse en terrenos accidentados donde haya grandes obstáculos tales como rocas o árboles caídos. Martillo hidráulico. Acerca del martillo hidráulico, las tareas principales, ¿no? Nos da una rotura de piedra, trabajo de demolición, reparaciones de carretera, ¿no? Estos martillos hidráulicos se usan con gran frecuencia para demolición de edificios, rotura de superficies, de carreteras, túneles, trituración de escorillas y rotura o corte de piedra, ¿no? También para la presión de cincel firmemente en ángulo recto con la superficie como muestra en la figura que vemos, un ángulo de 90 grados. Al golpear y presionar el cincel firmemente contra la superficie y el levante, el bastidor unos 5 centímetros, no levante nunca la máquina en una altura innecesariamente alta. Y si se golpea repetidamente la superficie, pero no se rompe en menos de un minuto, lleve el cincel más cerca de un extremo y vuelva a golpear. ¿Está bien? La dirección de impacto del cincel y la dirección del cuerpo del triturador difieren ligeramente, por lo tanto, ajuste el cilindro de la cuchara del modo tal que la dirección del cuerpo y del cincel sean siempre iguales, ¿ya? Y por último, presione el cincel firmemente contra la superficie de modo de evitar los golpes de vacío, ¿no? Es para el trabajo con el martillo. Precauciones durante el uso de martillo. Usted debe no accionar el cilindro hasta el extremo de su carrera, sino de unos 5 centímetros. No haga girar el martillo contra rocas, hormigón, etc. No mueva el cincel en el momento de golpear con el mismo. Y no golpear horizontalmente ni hacia arriba ni hacia abajo. Y no doble el cincel para hacer un agujero en el suelo. Bueno, señores, hemos visto lo que es seguridad. Hemos visto características, nomenclaturas, pedales, mandos y controles, tablero monitor,
inspección de la máquina, operación del equipo, y ahora vamos a pasar al mantenimiento de la máquina. Me gustaría, todos los que deseen continuar con el tema de mantenimiento, se vuelvan a conectar lo más rápido posible a este programa, ya que como les decía anteriormente,